Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Testimonios, un podcast del Museo Tumbas Reales de Zipán, donde hablaremos de distintos temas relacionados al saqueo y al tráfico ilícito del patrimonio cultural. En esta edición tendremos los testimonios de personas que participaron en el saqueo de las tumbas Mochica de Zipán y también de otras personas que fueron testigos de los hechos y además se involucraron posteriormente en las excavaciones arqueológicas dirigidas por Walter Alba, que llevó al descubrimiento de la afamada tumba del Señor de Zipán. Esto es Testimonios, y estas son las voces que darán vida a nuestras historias. Uno de los casos emblemáticos de saqueo y tráfico ilícito de patrimonio arqueológico de nuestro país lo tenemos en Loma Negra. Se trata de un monumento arqueológico ubicado en la parte alta del Valle de Piura, en el norte del Perú, perteneciente a la cultura vicus y mochica. Fue intensamente saqueado en las décadas de 1960 y 1970. Muchos investigadores consideran que los ladrones de tumbas destruyeron casi completamente tumbas en fosa de gran profundidad. Por mucho tiempo fue difícil esclarecer el problema cronológico de estos objetos. Tras las investigaciones en Zipán, en el mismo Piura en la década de 1990 y otros sitios mochica, se definió que se trataba de tumbas de individuos de élite vicus mochica que vivieron entre los años 100 al 300 después de Cristo aproximadamente. Donna Jace, en el año 2014, comenta que una gran cantidad de objetos de Loma Negra ingresaron al Museo de Arte Primitivo de Nueva York en la década de 1970 por préstamos y herencias de la familia Rockefeller. Posteriormente, entre 1979 y 1987, alrededor de 400 objetos de Loma Negra fueron transferidos al Met, al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde actualmente se encuentran. El Met publica en su sitio web algunas notas de la procedencia del material de Loma Negra, indicando que parte de ese material que llegó del Museo de Arte Primitivo fue comprado a galerías de arte y comerciantes de Nueva York y Miami entre 1969 y 1970. Volviendo a nuestra región, uno de los casos más significativos y emblemáticos del saqueo, el tráfico y la destrucción de nuestra historia y nuestro patrimonio cultural la encontramos en Zipán. Zipán es un monumento arqueológico ubicado en la sección media del Valle de Lambayeque, en lo que hoy es el distrito de Saña, en la provincia de Chiclayo. Walter Alba nos cuenta en su libro publicado en el año 2014 que durante varias décadas el área de Zipán ha provisto al mercado negro con piezas arqueológicas del estilo mochica, extraída por los profanadores de la localidad y también de los pueblos vecinos. También nos dice que el antecedente más antiguo está dado por la aparición de un cetro cuchillo de cobre cuya ilustración fue publicada por Anse en 1965. Alba nos narra que entre los años 1965 y 1974, gran parte de los extensos cementerios que circundan el santuario fueron saqueados. Estos abastecieron el activo tráfico de aquellos años, fundamentalmente con cerámica y objetos metálicos, identificándose entre coleccionistas a Zipán como la única aparente fuente de dicha cultura en la región. La narración de Alba continúa diciendo que el saqueo masivo recrudeció nuevamente a partir de 1986, cuando verdaderas bandas organizadas comenzaron a asolar los yacimientos arqueológicos de esta y de otras zonas vecinas, incentivadas y promovidas por la demanda de arte antiguo que origina este grave problema para la arqueología nacional. Walter Alba nos narra detalladamente que después de arrasar casi hasta su agotamiento los cementerios aledaños al área monumental de Zipán, a finales del año 1986, una de las bandas más osadas
integrada por unos 8 o 10 individuos de conocida trayectoria en la localidad, inicia su incursión furtiva en el conjunto monumental de Zipán, conocida como Huaca Rajada, que por su proximidad al pueblo y al camino que permite el acceso de vehículos, se había mantenido más o menos a salvo. Escuchemos ahora el testimonio de Rosendo Domínguez, un poblador de Zipán, que nos cuenta cómo fue en su juventud su visión del saqueo intensivo que sufrió su patrimonio arqueológico en 1987. De 1987 el poblado de Zipán tenía su campiña que era Huaca Rajada, así como la campiña de Cholocal. Todos los pobladores son conocidos allá. Resulta que por ese año los vaqueros mayormente indicaban de que ahí en Huaca Rajada estaban encontrando oro. Pero nadie podía intervenir ahí, nadie podía ingresar porque estaba parcializado. Esto lo tenían una familia que estaba incluso cercado, ¿no? Parece que en algún momento ellos hicieron un pacto, ¿no?, para guaquear ahí y repartirse de todo lo que se encontraba, ¿no? Entonces ellos, esta familia le permitió el permiso y empezaron a guaquear. Y al inicio comenzaron solamente 3 guaqueros nada más, que estaba encabezado por Ernie Bernal. Entonces ellos empiezan a guaquear, empiezan a desmontar, a hacer un hueco de más o menos unos 11 metros de profundidad. Entonces un día domingo se corre la noticia de que estaban encontrando oro y efectivamente habían encontrado una tumba, ¿no? Y la estaban saqueando totalmente. La gente, al escuchar todo eso, porque decían que estaban encontrando oro, se concentra ya en Huaca Rajada y comienzan ellos también a buscar en la tierra chaquiras, algunas cosas en miniatura, en oro, en cobre. Pero a partir de eso también otros huaqueros indicaban de que si ellos estaban encontrando, ellos también podían encontrar. Entonces prácticamente la huaca como que la lotizan y este es mi espacio y yo cojo otro lado, y toda la huaca estaba con gente y aparte otros huaqueando. O sea, comenzaron a perforar ahí. Cuando esta noticia ya se difunde más, interviene la policía y ahí interviene el doctor Walter Alba, ¿no?, que incluso para poder tomar el sitio, porque la gente no lo dejaba al comienzo, la policía tuvo que tirar bala al aire, ¿no? Entonces ahí es donde la gente comienza a correrse, se esparce por todo lado y entonces dejan el sitio. Y cuando ya hacen el reconocimiento los arqueólogos, efectivamente habían saqueado una tumba. Y los huaqueros, tanto fue su apuro, su afán de también encontrar, y hicieron varios huecos, varias perforaciones así de 11, de 10 metros. Incluso en las minaduras que ellos hacían se conectaban los pozos con otros, una especie de túneles, y incluso por ahí ingresaban de un lugar a otro, ¿no? Es tanto así que en el lugar donde habían saqueado, los huaqueros habían encontrado la tumba, los otros huaqueros en los otros costados habían hecho sus huecos y por ahí minaron y se encontraban debajo de la tierra a 11 metros de profundidad. Entonces la policía solamente hacía visitas nada más, así esporádicas, no es que estaba permanente. En las noches los huaqueros era cuando aprovechaban porque la policía no estaba en la noche. Y en la noche era cuando también iban y huaqueaban, ¿no? En este testimonio, Rosendo nos cuenta la lamentable realidad por la que atravesó uno de los monumentos más emblemáticos de nuestro país. Ahora, escucharemos el testimonio de Walter Alba, artífice del descubrimiento de la tumba del señor de Zipán, el contexto arqueológico excavado científicamente
y que trascendió para el mundo, generando un impacto en la arqueología, el turismo y la cultura de nuestro país. Cuando llegamos aquí en febrero del 87, el monumento estaba lleno de gente. Decenas de campesinos hurgaban en la tierra en busca de los despojos que habían dejado los profanadores días antes. Siguiendo con el testimonio de Walter Alba, reseñaremos pasajes de su libro donde nos explica lo ocurrido en 1987. Alba logró averiguar que el huaqueo en Zipán fue incentivado por el hallazgo de una primera tumba con unos pocos ornamentos de oro ubicado al extremo este de la plataforma funeraria. El lado sur se mantuvo a salvo por la oposición de los ocupantes de la casa contigua, quienes veían en estas profanaciones un riesgo para sus viviendas, generándose entonces enfrentamientos con la familia sin mayor trascendencia. Alba continúa su relato diciendo que la venta inmediata de estos primeros objetos consolidó la empresa y exacerbó el interés por la demolición de los sectores este y norte durante el mes de diciembre de 1986 y los primeros meses de 1987. Los depredadores llegaron incluso a mantener un guardián que garantizaba la propiedad de los hoyos. En las segundas semanas del mes de febrero, se encontraban ya cerca de la esquina noreste. Aquí, uno de los profundos hoyos, aparentemente, se toparía con un entierro preliminar y luego con el techo de vigas de madera de la cámara funeraria que fue violentamente saqueada entre las noches del 20 y el 23 de febrero. La profundidad de la tumba y el extraño comportamiento de los profanadores despertó también la curiosidad de algunos vecinos, fundamentalmente de niños y algún ocasional transeúnte, rememora Alba. La última noche, la noticia de la minadura final de la tumba congregó a un nutrido grupo de lugareños que esperaban no solo ver, sino también recibir algo del fabuloso tesoro, parte del cual ya había sido retirado por los principales integrantes de la banda. Estos, totalmente turbados, comenzaron a cometer excesos para celebrar su inusitada riqueza. Muchos pobladores de Zipán recibían cantidades de tierra que prestamente transportaban en costales a sus casas para cernir y separar cuentas de oro, turquesa y, si tenían suerte, algunas pequeñas piezas de oro o cobre. La fiebre del oro estaba desatada y los profanadores trataron de agotar su búsqueda esa noche. Alba nos cuenta que un niño inadvertido, testigo inicial del saqueo, le describió con lujo de detalles cómo a golpe de pala en el fondo de la excavación de 7 metros de profundidad se preparaban y se separaban las brillantes piezas de oro de los otros metales oxidados. Metidas en costales, eran alcanzadas a los cómplices hasta un vehículo, propiedad de los jefes de la banda, que habrían efectuado más de un viaje a su vivienda, aproximadamente a 2 kilómetros al norte del santuario. El informante de Alba le habló entonces de una hoja de oro, un protector coxal, sonajeros, que después Alba reconocería como semejantes a los que él descubrió en la tumba del señor de Zipán. No le cabía la menor duda que los saqueadores habían destrozado la tumba de un personaje del mismo rango que el señor de Zipán, descubierto por Alba. Finalmente, abandonaron la excavación a merced de los lugareños y, gozando de la embriaguez del botín, se pasó a la parte conflictiva que tiene todo pillaje, recuerda Alba. El clásico reparto. En pleno furor de la depredación, la banda había requerido mano de obra adicional, que en la noche más crítica superó largamente el jornal de un mes de cada peón. Como es de suponer, bajo estas circunstancias, no faltaron los inconformes. Los 4 hermanos que comandaban la banda lograron imponerse y tomar la mayor y la mejor parte de las piezas.
Cuando llegué a la estación de policía, el general me mostró estas piezas de inigualable calidad artística. No me cabía duda, una tumba importante acababa de ser saqueada en Zipán. Debíamos intervenir inmediatamente. Un testimonio importante sobre lo ocurrido en Zipán es el de Teófilo Villanueva, quien le narra a José Manuel Novoa, cineasta español para el documental del Señor de Zipán, qué fue lo que sucedió aquellos días de febrero de 1987, cuando se toparon con una de las tumbas más ricas descubiertas del antiguo Perú. Y entré y sacamos una cara, un vaso, un retrato de persona. De oro. De oro. Nosotros salimos afuera, nos abrazamos los tres y fuimos a la casa, ¿no? Asustados. ¿Dejasteis aquello esa noche allí? Sí, dejamos todo. ¿No continuasteis excavando? Para tener valor, yo me eché vuelta 2 copas de ron y entré al pozo, ¿no? Y yo con la baqueta saqué vuelta. ¿Con esta misma baqueta que tenemos aquí? Sí, saqué las cosas vuelta con gancho y no puedo, digo, cuál sacar y... Había tantas cosas que no podías tú demasiado, solo. yo no sabía qué cosas sacar, había cosas de todo tamaño. Y en medio estaba el dueño de las cosas y alrededor estaban las cosas puestas. El dueño de las cosas era un hombre parecido al señor de Zipán. Sí, un personaje que estaba a ambos lados, tenía los adornos y el en medio estaba en su sarcófago y sacamos 2 copas más y nos fuimos vuelta asustados de noche a su casa de Bernal. Regresamos. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, como a las 8 de la noche. Yo abrí un hoyo más o menos de 50 centímetros de ahí y todas las cosas alrededor del dueño de las cosas que estaba ahí, de los pies hasta la cabeza tenía todo. Tapadito, entre chaquiras, cosas de oro. Con lo sucedido en Zipán, era necesario crear mecanismos de protección y defensa de nuestro patrimonio arqueológico. Es así que en 1992, Susana Meneses, Carlos Wester y Walter Alba impulsan la creación de las Grupas, Grupos de Protección Arqueológica, una organización civil para la protección de su patrimonio, que patrullaban los monumentos arqueológicos de sus comunidades. Existían estas brigadas en los puntos con más índices de huaqueo, y su misión fue evitar el saqueo de tumbas, ahuyentando a los saqueadores con el apoyo de la policía local. Aproximadamente 8 brigadas en diferentes comunidades, conformados por unas 900 personas, permitieron recuperar un promedio de 3.200 objetos arqueológicos saqueados. El 12 de julio de 1994, con la conformación de la Grupa en Úcupe, ubicado al sur de la ciudad de Chiclayo, se realizó una extraordinaria jornada de presentación y juramentación de estas brigadas. Roger Atwood, en su página web en el año 2002, nos cuenta detalles de lo ocurrido este increíble día. Hombres con sombreros, vaqueros y jeans, mujeres con enaguas marcharon por una calle en una ceremonia militar simulada, portando pancartas con el nombre de su pueblo, Pumalca, Saña, Batangrande, Úcupe, y las palabras Programa de Defensa de los Monumentos Arqueológicos. Luego Alba, sentado con los funcionarios locales y la policía en un puesto de observación, leyó los cientos de aldeanos reunidos una especie de juramento de cargo. Por sus antepasados, ¿promete proteger los monumentos arqueológicos bajo su cuidado?, preguntó Alba a través de un megáfono. Sí, prometemos, dijo la multitud. El saqueo solo es el primer eslabón de una larga cadena del tráfico ilícito de bienes culturales que termina en la venta a coleccionistas o incluso a museos. Las piezas y joyas del Perú antiguo han sido ubicadas en lugares tan distantes como Rusia, España, Miami, Filadelfia, entre otros. Algunos fueron recuperados y repatriados con éxito. Contaremos hoy 4 de estos casos exitosos
en los que Walter Alba tuvo trascendental participación. El primer caso es de una botella asa estribo mochica que representa a un personaje noble que es un manco del brazo izquierdo y tiene una bolsa en la parte posterior que generalmente era utilizada para llevar coca sagrada como ofrendas. Esta botella mide unos 25 centímetros de altura y es de considerable calidad artística. Existen indicios que esta vasija mochica fue sustraída y comercializada de algún museo peruano o colección privada, aparentemente del norte de nuestro país. En la base de la botella se observa que han borrado el número de registro de la pieza. En enero de 2013, Walter Alba recibió una encomienda vía courier en el Museo Tumbas Reales de Zipán. En una caja de zapatos trujillanos que llegó a su oficina, en el interior estaba la vasija mochica con una nota que decía: «Hola, mi nombre es Nadia y soy de Rusia. Las manos me dieron una reliquia del museo. Yo sé que ella siempre se ha mantenido en un museo en Perú. ¿Qué es? Exactamente no sé. Creo que este valor cultural debe estar en Perú y no en Rusia. Por lo tanto, lo estoy devolviendo. Por favor, sacarlo y mantenerlo en su museo o enviarlo al mismo. Gracias, los mejores deseos desde Rusia». El segundo caso es el protector coxal de oro de la cultura mochica, que aparentemente procedería de la tumba saqueada de Zipán. Es una hoja laminada con la parte superior decorada con el personaje mítico mochica, conocido como el decapitador. Existen indicios que el protector coxal provendría de la tumba saqueada de Zipán en febrero de 1987 y fue comercializada a traficantes que la sacaron del país y permaneció en Estados Unidos, hasta que agentes de la oficina del FBI en Filadelfia montaron un operativo encubierto, haciéndose pasar por compradores, lograron recuperarlo en 1997 de manos de traficantes que pedían poco más de 1.6 millones de dólares por esta maravillosa pieza. Gracias a una norma dictada en Estados Unidos en 1990, Walter Alba pudo solicitar la repatriación del protector coxal, el mismo que llegó a Lima en 1998 y fue recibido con honores como parte de la indumentaria de un dignatario. Oficiales del FBI, el fiscal de Filadelfia, arqueólogos de la Universidad de Pensilvania, funcionarios de la Embajada peruana y Walter Alba participaron de la verificación y la devolución del protector coxal de oro. Actualmente, este hermoso objeto mochica, que fue robado por ladrones de tumbas en Zipán, ha sido registrado y es custodiado por el Museo Tumbas Reales de Zipán. Estará en su nueva casa por miles de años más para las generaciones futuras. El tercer caso corresponde a una diadema con forma de pulpo, con garras y una cabeza central con colmillos y orejas bilobuladas. Está elaborado en oro y tiene incrustaciones de turquesa y concha. Es una obra de arte mochica temprano procedente del saqueo del sitio arqueológico conocido como La Mina en el Valle de Jequetepeque. Walter Alba fue contactado en 1988 por un coleccionista de Trujillo, quien le informó del saqueo de una tumba en La Mina. Cuando llegó Alba, la tumba estaba completamente vacía. De este contexto proviene esta diadema de pulpo que ingresó al mercado negro, primero en Lima, y luego estuvo incluso exhibiéndose en España en la década de 1990. Gracias al apoyo del holandés Michel van Rijn, la Interpol de Scotland Yard realizó un paciente seguimiento por casi un año. La policía británica hizo pasar a un colaborador como comprador a quien le pedían poco más de 1.8 millones de dólares. La pieza fue hallada en la oficina del coleccionista Leonardo Patterson, ubicado en el centro de Londres. En septiembre de 2006, este magnífico objeto regresó al Perú gracias a las gestiones del gobierno de turno y a la participación incansable de Walter Alba. A su retorno, esta diadema mochica se exhibió en el Museo de la Nación. Actualmente se encuentra custodiada por el Ministerio de Cultura y estará en su tierra por miles de años más. Nuestro cuarto caso corresponde a la historia de varias piezas arqueológicas procedentes de Zipán,
como collares, sonajeros, adornos y cuentas en forma de cabezas de felino, hechas en oro y turquesa. Todas representan un estilo que ya ha sido identificado en las tumbas de Zipán gracias a las excavaciones realizadas por Walter Alba desde 1987. Estos objetos arqueológicos provenientes de Zipán fueron saqueados no solo de la tumba huaqueada en 1987, sino también de otros contextos en este monumento. Se desconoce cómo llegaron a Estados Unidos, hasta que en 1994 la casa de subastas Sotheby's publicó un catálogo de venta en Nueva York. 5 lotes llamaron la atención de las autoridades peruanas en Estados Unidos y de Walter Alba por tratarse de objetos claramente de procedencia peruana y en particular de Zipán. Respaldado por el gobierno peruano, Walter Alba presentó la solicitud a Sotheby's y la devolución de los 5 lotes afirmando que violaban las normas de emergencia de 1990 de los Estados Unidos. Posteriormente y tras el rechazo de Sotheby's, el gobierno peruano contactó formalmente a la Fiscalía General de Estados Unidos y finalmente se le ordenó a la aduana norteamericana recuperar las piezas en 1994. Los lotes 7, 11 y 17 fueron repatriados a Perú el 21 de mayo de 1996. Estos maravillosos objetos forman parte ahora de las colecciones de los museos Brüning de Lambayeque y del Museo Tumbas Reales de Zipán. Los objetos de las tumbas saqueadas de Zipán retornaron a su tierra y perdurarán para las generaciones futuras. Todos los testimonios e historias que hemos presentado en este episodio debe servirnos para reflexionar. Partimos de la idea que los museos no solo se convierten en repositorios de objetos o conocimientos, sino que también se deben convertir en agentes de preservación de la memoria social, pero debe además transmitirla a las nuevas generaciones con el propósito de impedir que acciones negativas que dañaron a la sociedad en cualquiera de sus formas se vuelvan a repetir. Los museos no deben ser agentes estáticos y que únicamente exhiban. Una de estas acciones negativas que un museo debe encargarse de evitar que se repitan es el saqueo y el tráfico ilícito de bienes culturales. De esta manera, hemos llegado a la parte final de este episodio de nuestro podcast que hemos denominado Testimonios. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.